Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las técnicas para fomentar la discusión en clase. En primer lugar tenemos pensar, emparejarse y compartir. Bueno, esta es una técnica breve que puede realizarse para argumentar o para favorecer la participación en el contexto de una clase expositiva. En esta, el profesor plantea una pregunta de unos 2 minutos para que cada estudiante piense en la temática planteada por sí mismo y luego les pide que discutan sus reflexiones con otros compañeros, creando así un ambiente de discusión constructiva. Esta técnica solo toma algunos minutos y permite organizar una clase, sobre todo si el profesor observa que los estudiantes están perdiendo el interés dentro de su hora de clase. Además, este proceso tiene diferentes etapas. En la primera etapa, el profesor planifica y elige las preguntas que vayan de acuerdo a la temática. En la segunda etapa, durante la clase, el profesor plantea la pregunta a todos los alumnos, dando algunos minutos para que cada estudiante piense por sí mismo. En la tercera etapa, el profesor pide a los estudiantes que se reúnan en duplas, es decir, en grupos de 2 estudiantes, y que compartan sus reflexiones o las percepciones que estos tienen acerca de la pregunta planteada. Y por último, una vez terminado el tiempo, el profesor puede bien retomar el tema o bien pedir a los estudiantes que reporten los resultados de su discusión. En síntesis, el objetivo de esta metodología es activar la participación de los estudiantes dentro del contexto áulico. Esta actividad puede ser llevada a cabo en unos 10 a 15 minutos. También tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es dinamizar la clase, fomentar el diálogo entre compañeros, la escucha, la expresión de ideas, y una de las desventajas sería que si no se maneja bien esta actividad puede ser difícil de controlar, sobre todo el tiempo dentro del ambiente áulico. Como siguiente factor tenemos las preguntas en duplas. ¿Qué quiere decir esto de las preguntas en duplas? Bueno, esto corresponde a una variante de la técnica ya anteriormente mencionada. Es una experiencia usual de los profesores que cuando se solicita preguntas a las clases, muchas veces la participación de los estudiantes es lejana a la esperada. Una manera de activar esta dinámica es pedir a los estudiantes, por ejemplo, que se reúnan entre compañeros, 2 estudiantes, y que piensen en una pregunta a partir de lo que ha sido claro en la exposición del profesor. Es decir, a partir de lo que ya el profesor expuso con anterioridad, el docente lo que hace es plantear una pregunta y les pide a los estudiantes que piensen también en una de las preguntas, ¿no? Esta técnica es muy útil cuando el profesor debe necesariamente realizar una exposición más bien larga, permitiendo activar a los estudiantes, porque de alguna manera ellos están activamente participando con el docente dentro de esta hora de clase. También esto tiene diferentes etapas. Una de ellas es que el profesor prepara su clase sabiendo que en un momento de la exposición utilizará esta técnica. También es posible que su uso sea emergente, es decir, que por ejemplo si el profesor ve que esta temática es indispensable en el aprendizaje de los estudiantes, utilizar esta metodología para que el estudiante se enfoque más en el aprendizaje y mediante sus propias ideas, mediante la creación de reactivos individuales, estos puedan aprender de una mejor manera. La segunda fase de esta etapa es que el profesor pregunta a los estudiantes si tienen preguntas en relación al tema ya expuesto, es decir, al tema que está impartiendo dentro del aula de clase. En el caso de que tal vez algún estudiante levante la mano y tenga algún interrogante, alguna duda, algo que no quedó claro, pues lo más viable es que el docente responda primero las interrogantes, las preguntas que tienen los estudiantes. Luego el profesor pide a los estudiantes
que discutan acerca del tema tratado, colaborando entre sí, obteniendo un aprendizaje colaborativo. Más o menos deja pasar unos 10 a 15 minutos y después pide que se indiquen todas las preguntas que obtuvieron los estudiantes, todas las conclusiones a las que ellos llegaron. Finalmente el profesor pide a los reportes escritos y selecciona 2 o 3 preguntas para responder. Al igual que en lo anteriormente expuesto, esto tiene un objetivo, que es activar la participación de los estudiantes, recibir una retroalimentación y una comprensión en los estudiantes. Esta actividad puede prolongarse de unos 20 a unos 25 minutos. También tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que permite dinamizar la clase, fomenta el diálogo, la escucha y la expresión de ideas, así como también la retroalimentación del profesor. Y una de las desventajas sería que si no se maneja bien el tiempo, puede ser difícil de controlar, al igual que en la anterior actividad. La siguiente técnica es la entrevista en 3 etapas. ¿Pero qué es esto? Bueno, dentro de esta técnica, los estudiantes forman igual duplas de 2 estudiantes entrevistándose de manera semiestructurada y reportando lo que han aprendido en el aula de clase. ¿Qué permite esta técnica? Bueno, esto permite desarrollar las habilidades comunicativas, ya que los entrevistados deben estar concentrados y reportar luego de manera precisa la información que han podido obtener, siendo muy útil cuando se trata de aplicar material que ha sido trabajado en otras clases. Es decir, que dentro de esta técnica los estudiantes van a tener una comunicación activa dentro de preguntas y respuestas, y dentro de esto va a haber un intercambio de conocimientos y sabidurías y va a fomentar la retroalimentación de los propios estudiantes. Al igual que lo anterior, esto tiene diferentes etapas. Bueno, en primer lugar, el profesor lo que hace es seleccionar las preguntas más importantes, las preguntas más viables para los estudiantes. Después plantea estas preguntas. Puede ser un promedio de 5 preguntas dependiendo del grado de capacidad de los estudiantes, y después les permite realizar la entrevista. Finalmente obtiene o trata de obtener los resultados haciendo una especie de discusión dentro del salón de clase, y finalmente pide que estas respuestas o estas conclusiones sean reportadas o sean expuestas a todos sus compañeros. Si existe algún interrogante o existe alguna duda o alguna cosa que no quedó clara, el docente lo que debe hacer es responder y aclarar estas dudas por parte de los estudiantes. Al igual que la técnica anterior, esto tiene diferentes etapas, y más que todo tiene también un objetivo importante, que es aplicar los conocimientos, fomentar la discusión dentro del aula de clase y la elaboración propia de ideas por parte de los estudiantes. Esta técnica se prolonga de 30 a 45 minutos. Permite que los estudiantes aporten con sus propias experiencias, fomenta el desarrollo de habilidades comunicativas dentro del salón de clase. Y una de las desventajas de esta técnica es que puede derivar en una conversación de carácter social, y si es mal llevada a los estudiantes puede terminar en una desmotivación, todo lo contrario a lo que debería ser en un ambiente positivo dentro del aula de clase. La siguiente técnica que vamos a analizar es el cabildo abierto. ¿Qué es el cabildo abierto? Esto permite generar un ambiente en la clase donde todos los estudiantes pueden participar con sus opiniones y desarrollar competencias de comunicación. Permite también aplicar los conocimientos a través de la discusión sobre un tema o una temática determinada. Al igual que las anteriores, esto tiene diferentes etapas. En la primera etapa, el profesor prepara un tema que será trabajado en clase. Posteriormente se indica a los estudiantes cómo se trabajará. Y es importante también subrayar que las intervenciones deben fundamentarse y que deben ser breves, máximo de 3 a 5 minutos.
en función del número de estudiantes que se tenga en cada uno de los salones de clase. Posteriormente se pide a los estudiantes que den su opinión sobre el tema planteado. La intervención debe ser breve, como ya lo mencionamos anteriormente. Una vez que el estudiante termina su intervención, señala a un compañero para que prosiga con la temática tratada y con las condiciones expuestas por el docente. Y para terminar, finalmente lo que se hace es, en esta parte es posible también generar un espacio de metacognición, enfatizado el problema de cómo argumentamos nuestras propias opiniones, en este caso las opiniones de los estudiantes. El objetivo de esta técnica es aplicar conocimientos, fomentar la discusión y la argumentación. Esta técnica, al igual que la anterior, puede prolongarse de 30 a 45 minutos. Una de las ventajas de esta técnica es que permite que todos los estudiantes participen, desarrollando competencias de comunicación y pensamiento crítico, y también permite un ejercicio de metacognición, como ya lo mencionamos. Una de las desventajas es que si en una clase es demasiado grande o demasiado numerosa, puede no ser aplicable, ya que por las mismas razones de que existen demasiados estudiantes, el tiempo puede prolongarse a más de lo esperado.